Muy buenos días. Finalizando ya los comentarios a este primer libro de la Filocalía, las sentencias de Antonio el Grande. Nos queda un día más o 2 días. Hoy vamos a estar comentando las sentencias 163, 164 y 165. Dice así: si tienes conciencia de haber actuado malvadamente, elimina las malas acciones de tu alma, aguardando los bienes que vendrán. Dios es ciertamente justo y amigo del hombre y también de la mujer. Un primer punto que nos plantea el escritor aquí es: si tienes conciencia de haber actuado malvadamente, es decir, el autoconocimiento. Para eso es necesario la revisión, lo que en algunas corrientes se llama el examen de conciencia o la confesión, ¿verdad? El reconocernos, revisarnos en la presencia de Dios. Este autoconocimiento hace que podamos identificar aquello que hicimos bien y aquello que hicimos mal. Implica necesariamente un combate espiritual, una búsqueda de la perfección, es decir, ser mejores humanos y ser mejores cristianos. Y para eso hay que dejar las pasiones, hay que dejar las broncas, hay que dejar los rencores, hay que dejar las murmuraciones, hay que dejar aquello que nos separa de Dios y del resto de la humanidad. Pero también es necesario reparar. Si yo identifico que actué mal, si yo identifico que actué malvadamente, eliminar esas malas acciones implica, por un lado, el combate espiritual. Es decir, vigilar, estar atento para cuando venga la posibilidad de volver a hacerlo, no lo hago. Elegir es renunciar. Pero implica también reparar. Aquel mal que hice tengo que repararlo. Corté un árbol, bueno, tengo que plantar otro. Por lo menos uno. Por lo menos plantar un árbol. ¿Sí? Es decir, robé, tengo que devolver. Tengo que de alguna manera poder reparar por dos razones. Primero, porque necesito reconciliar, recomponer el vínculo con la otra persona. Pero por otro lado, porque necesito sanar. La única manera que existe para que una persona sane es reparando las acciones que hizo mal. Y a su vez, esperar y confiar. ¿Por qué? Y porque el perdón viene de Dios. Yo podré perdonarme, pero si Dios no me perdona, yo podré justificarme, pero si Dios no me perdona. Entonces, reparación y sanación, esperanza y confianza son fundamentales en nuestra experiencia de fe. Y nos remiten de alguna manera a aquel texto de Lucas 15 del Padre Bueno. El hijo que reconoce, hay un autoconocimiento, reconoce que metió la pata, reconoce que actuó mal y vuelve, se pone en camino. Esa es la actitud de reparación, ponerse en camino, volver al otro. Esa experiencia de retorno es la que lo sana, lo va sanando profundamente. No le importa mucho si el padre lo va a perdonar o no. Lo que le importa es volver. Él sabe que tarde o temprano el padre lo va a perdonar. Todos los papás
tienen esa maravillosa cualidad de perdonar y justificar a los hijos. Y cuando el padre lo ve de lejos, sale a su encuentro. Está feliz, está contento porque el hijo retorna. Y lo abraza y lo besa. Y le devuelve el señorío, le devuelve la dignidad. Y hace fiesta. Entonces nosotros tenemos que tener esa esperanza en que Dios nos sale al encuentro. Dios no espera que lleguemos y nos humillemos y digamos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No. Dios no le permitió al hijo pródigo decirle, terminar la frase. El hijo había preparado todo un speech para convencer al padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo, cuéntame como uno de tus servidores. Apenas empezó a hablar, el padre lo cortó, lo abrazó, lo besó, le puso el anillo en el dedo, le cambió los vestidos, le puso sandalia en los pies, hizo fiesta. Porque a Dios no le importa que nos flagelemos. A Dios no le importa que nos autocastiguemos. A Dios lo que le importa es que seamos buenas personas. A Dios lo que le importa es que estemos en su presencia. A Dios lo que le importa es que seamos capaces de guardar, de conservar la comunión entre los humanos y con Él. La sentencia siguiente dice así: el hombre conoce a Dios y es por él conocido, si se preocupa de no separarse nunca de Dios. No se separa de Dios el hombre bueno, que en todo y por todo domina el placer, no por el hecho de que dispone de poco placer, sino por su propia voluntad y continencia. La comunión con Dios tal vez es la experiencia más gratificante que puede tener un ser humano. Esa experiencia de conocimiento. Conozco el misterio. Estoy en el misterio. No lo comprendo, pero estoy ahí. Estoy disfrutando ese momento que no tiene explicación. Ese conocimiento mutuo del hombre a Dios y de Dios al ser humano, esa experiencia de intimidad es la herramienta para trabajar, es el arma para combatir. Nosotros somos como un terreno, una tierra que necesita ser trabajada. Y el combate espiritual es la forma de trabajarla, ¿verdad? El erradicar lo malo y el dejar lo bueno. Pero necesito conocer, experimentar. No conocer para definir, sino para experimentar. Necesito estar ante ese misterio. Necesito esa experiencia de comunión con el misterio. Y eso es la forma para combatir la concupiscencia, los deseos, los placeres, que por sí mismos no son ni buenos ni malos, pero que me distraen del foco, me distraen de lo verdaderamente importante. Ya lo dice San Pablo, todo me está permitido, pero no todo por ahí es bueno que lo hagamos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Porque hay cosas que nos separan de Dios, porque hay cosas que perjudican a otros, porque hay cosas que me lastiman. Es una forma de autocastigarse. Entonces,
Lo que aquí importa es que podamos discernir qué cosas nos separan de Dios y qué cosas nos acercan a Dios. Que podamos discernir nuestras elecciones, nuestras renuncias. Y que podamos sobre todo fortalecer esta intimidad, esta comunión con Dios. Que necesariamente la vamos a fortalecer promoviendo las experiencias de encuentro con Él. Fundamentalmente la oración que es el diálogo con Dios, la lección divina, que es la lectura de las cartas del amado, la vigilancia, que es el esperar expectante la venida del Señor. La sentencia siguiente dice así: beneficia al que te perjudica, y tendrás a Dios por amigo. No calumnies en nada a tu enemigo. Ejercita el amor, la moderación, la tolerancia, la continencia, etc. Todo esto es conocimiento de Dios, siguiendo a Dios mediante la humildad y las virtudes similares. Sin embargo, estas no son obras para cualquiera, sino para almas dotadas de intelecto. En esta sentencia nos está poniendo nada más ni nada menos que en práctica el mandamiento del amor, el segundo mandamiento. Es decir, vivir desde la ética del Evangelio. Asumir los valores que encontramos en el Evangelio y que nos conducen a un conocimiento de Dios. Dice el apóstol San Juan en su primera carta: quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve? Ese es el gran desafío, entonces. Beneficiar al que lo perjudica a uno. Ya el mismo Señor lo plantea en el Evangelio. Al que te pida, dale. Al que tome de ti la capa, dale también el resto de los vestidos. ¿Verdad? Beneficia al que te perjudique. Y eso implica una actitud de renuncia muy grande, porque en general el sentimiento es de bronca, de rabia, de venganza. La propuesta es: beneficia a quien te perjudique. No calumnies a tu enemigo. No hay por qué hablar mal de aquellas personas con las que no estamos de acuerdo. No hay por qué juzgar a aquellas personas que no actúan como nosotros creemos que tienen que actuar. Los cristianos somos expertos, tenemos el expertizaje en juzgar y condenar. Este no es de los nuestros, este no va a misa, este no reza el rosario, este no hace el Vía Crucis, este es protestante, este es esto, este es lo otro, este es. Vivimos juzgando y condenando al resto de los cristianos. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Pareciera que nos hemos olvidado que somos una familia diversa y pretendemos que todos sean iguales, que todos crean de la misma forma, que todos practiquen de la misma forma. Y ahí
nos alejamos cada vez más de los valores del Evangelio. Nos alejamos cada vez más de ejercitarnos en el amor, de ejercitarnos en la moderación, de ejercitarnos en la tolerancia, porque nos volvemos intolerantes. Y entonces el Pseudo Antonio lo que nos plantea es que practiquemos las virtudes, la humildad y las otras virtudes. Ciertamente, no asumir estos valores del mundo, es decir, asumir estos valores del Evangelio, el amar al enemigo, el ayudar al que no me ayuda, ¿verdad? Esta ética del Evangelio no es para todas las personas, claramente, sino para aquellas que son capaces de discernir, que están dispuestas a superarse, que están abiertas a la crítica y a la autocrítica para poder corregirse. Gran desafío entonces, gran desafío. En primer lugar, autoconocimiento y combate espiritual, reparación y sanación. Segundo lugar, la comunión con Dios como experiencia de conocimiento, un conocimiento que me lleva a superarme como persona. Tercero, practicar realmente, convencidamente, el mandamiento del amor, no a medias tintas, sino radicalmente, desde los valores del Evangelio propuesto por Jesucristo. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida semana.